de pie, hermano, vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a ir a la tercera parte de la iglesia de Sardis. Apocalipsis, capítulo 3. Así que durante todos esos días hemos estado hablando de las iglesias del Apocalipsis y hoy nos encontramos en la quinta, en Sardis. Y mira qué bueno es el Señor, porque es una de las iglesias que nos ha dado más material para que aprendamos de Él. Y primeramente estuvimos hablando acerca de lo que fue las obras. De ahí hablamos de estar vigilantes, de velar por nuestro cristianismo, por nuestra vida cristiana. Y ahora vamos a hablar acerca de que tenemos, oiga bien, para poder perseverar, para poder estar en sintonía con Dios, para poder recibir esa bendición que Dios trae para cada uno de aquellos que hemos creído. Jesús dice que quiere discípulos. Y el discípulo es aquel que aprende ¿de quién? Del maestro. Entonces, la iglesia de Sardis, que fue vista por el Señor como la iglesia que estaba de pie, como la iglesia que estaba en movimiento, como la iglesia que tenía, que hablábamos que tenía fiestas, la iglesia que tenía eventos, la iglesia que hacía la gran bulla, traía jornadas médicas, pero estaba muerta. ¿Por qué? Porque era una iglesia, como en el siglo XXI, que vivimos en activismos cristianos, mas no verdaderamente, oiga bien, somos discípulos de aquel que hace más de 2000 años nos amó a la Salvador. Así que vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero que dice, y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, te damos gracias y esta mañana por tu palabra. Háblanos el corazón, Señor, que ese mensaje pueda impactar nuestras vidas. Señor, que podamos examinarnos y ver qué tipo de cristianos somos, y ver en qué estamos inventados. En ver, Señor, que si somos seguidores, oidores, o si verdaderamente somos discípulos. Háblanos el corazón. Utiliza mi mente, mi voz, para escuchar esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Hemos venido hablando durante todos esos domingos acerca de las iglesias del Apocalipsis. Y cada una de ellas nos han ido dejando enseñanzas, ¿qué? Espirituales. Enseñanzas espirituales que nos hacen mejores hijos, mejores creyentes, mejores padres. Enseñanzas que Dios las escribió en este libro, ¿para qué? Para que fuera de bendición para muchas generaciones de iglesias cristianas. Un libro que ha sido escrito, oiga bien, que va a ser efectivo hasta que Cristo venga por su iglesia. Entonces, cada uno de los mensajes que el Señor ha venido derramando sobre cada una de estas iglesias es para exhortarnos. Y en esta iglesia de Sardis ha encontrado una iglesia autosuficiente, digamos. Una iglesia que no necesita tanto de la voluntad de Dios.
¿Por qué? Porque alguien que es autosuficiente no necesita ayuda de nadie. Y muchas veces, oiga bien, la bendición económica hace que nos alejemos de Dios, hace que no estemos en sintonía con Dios. ¿Por qué? Porque yo no necesito de Él. Y empiezo a vivir vidas a mi manera, pensando, como dicen muchos, porque yo diezmo, porque yo ofrendo, tengo comprado a Dios. Y oiga bien, yo a Dios no lo puedo comprar. Los diezmos y los ofrendos se le dan a Dios, ¿por qué? Por gratitud a Él. Pero yo no puedo diezmar para comprar a Dios y decir, Señor, durante toda la semana está haciendo lo que yo quiero con mi vida, pero el domingo yo estoy dándote tu diezmo. No, Dios no actúa así. Y es lo que había caído la iglesia de Sardis. Era una iglesia autosuficiente. Pero Dios viene a la primera parte y le dice, yo conozco tus obras. ¿Por qué? Porque Dios discierne los pensamientos y las intenciones, dijimos, del corazón. Entonces, oiga bien, Dios sabe en este momento qué es lo que usted y yo estamos pensando. Dios sabe si en este momento yo ya estoy pensando, maquinando, que me voy a ir a ver con una mujer de afuera. Dios sabe que yo estoy manipulando que si hoy voy al Real Madrid, me voy a echar un parcito con mis amigos. Dios sabe que en esta mañana yo ya estoy maquinando qué es lo que voy a hacer en la tarde y que va a servir de estorbo. ¿Para qué? Para que yo pierda mi oración con Dios. Entonces, esta era una iglesia que había caído, ¿qué? En ese jueguito, en la autosuficiencia. ¿Y por qué había caído? Porque en la región que estaba situada Sardis era una región de dinero. Eran cristianos o personas con dinero. Y ahí vimos en el trasfondo histórico que estaba a 50 kilómetros al sur del este de Tiatira, que Sardis quiere decir remanente. Y también hablábamos que la industria más importante de Sardis era la fabricación de telas de lana, y que por tener 5 carreteras alrededor de ella llegaban muchas personas o compradores o mercaderes a ese lugar. Entonces, hermano, donde hay turismo, donde hay diferentes mercados, donde hay centros comerciales, ¿cómo pasa? Pasa lleno. Y usted, aunque solo era, como dicen, solo vamos a ir a victimiar, usted va. Pero en esos entornos que hay dinero. Entonces, esta era una iglesia, o esta era una región bendita financieramente. Pero esta, oiga bien, esta bendición que esta zona tenía, también se había convertido en ¿qué? En maldición para los cristianos. Y dijimos el domingo anterior, ¿cómo nos encuentra Dios en esta mañana cada uno de nosotros? Porque aquí estamos en la iglesia. Pero ¿estoy vivo o estoy muerto? ¿Quién sabe eso? Dios me dice. ¿Cómo estoy? ¿Cómo está mi cristianismo? ¿Está vivo o está muerto? Porque oiga bien, el hecho que sirva, el hecho que me congregue, el hecho que alabe al Señor, el hecho que instruya a mis hijos, el hecho, oiga bien, el que yo lea la Biblia, el que tenga mi altar familiar, no quiere decir que estoy vivo, sino que todo lo hago por costumbre, no porque verdaderamente lo vamos a creer al pastor, dicen muchos. Hagamos el altar familiar. Voy a leer la Biblia porque el pastor dice que es el mapa de mi vida. Y así. Entonces, ¿cómo estamos delante de Dios? ¿Vivos o muertos? También hablábamos acerca de los reformadores. Hoy se celebran los 500 años de la Reforma. Así es que en sí la iglesia no viene de la Reforma. La iglesia cristiana no viene de la Reforma. Nosotros venimos de allá del libro de Hechos. De ahí viene la iglesia. La verdadera iglesia, hermano. La verdadera iglesia. No la que formó el hombre, sino la que Dios dejó instituir a través de ¿quiénes? De sus 12 apóstoles. Que uno murió, se fue, pero el que fue agregado como el número 12 no fue Matías. Fue el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque fue llamado ¿por quién? Por Cristo. Cuando lo botó de qué? Lo botó del caballo.
El Señor lo llamó para ser el número 12. Matías, ¿por qué no cuenta? Porque fue llamado ¿por quiénes? Por hombres. Entonces, la Reforma, hoy se celebran los 500 y ahí está el mayor autor principal de la Reforma, que es Lutero. Él fue el que batalló con las 95 tesis que hizo ante la Reforma. Y hoy venimos. Entonces, veníamos hablando de las obras, que Dios conoce las obras buenas y malas, y que un día nos presentaremos delante de Él. Oiga bien, nos presentaremos delante de Él para que esas obras sean juzgadas. Entonces, veníamos hablando de velar, y lo que primero que tenemos que hacer es velar ¿de qué? En oración. Y primero de Pedro dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Le dice, hermano, y velad en oración. ¿Qué le decía Jesús a los discípulos? Hey, ya vengo, quédense orando. Y seguimos. Y cada vez que regresaba, ¿cómo los encontraba? Dormidos. ¿A cuántos Dios nos ha encontrado dormidos, no velando por nuestro cristianismo? ¿Ah? Y mire, y si nos encuentra dormidos a la prueba, nos va a tambalear. Y si el problema llega, nos va a encontrar dormidos. Y como nos encuentra dormidos, la prueba o la situación, la circunstancia que hace en nuestra vida nos pone a temblar, nos llena de incertidumbre, nos llena de temores, nos llena de miedo. ¿Por qué? Porque no estamos velando en oración. Y entonces, como yo no tengo una vida de oración, oiga bien, soy un blanco fácil ¿para quién? Para el enemigo. Y el domingo leímos que el enemigo anda como gatito buscando a quien devorar. Anda como gatito. ¿Cómo anda? Como león rugiente. ¿Qué dice la palabra? Buscar a Dios. ¿Y qué dijo el pastor? Y el enemigo huirá de vosotros. Entonces Dios nos manda ¿a qué? A que velemos, a que seamos sobrios, a que sepamos que Dios nos ha llamado a ser parte de una iglesia viva, de una nueva generación de cristianos que le adoremos, pero en espíritu y en verdad. Dios ya no quiere cristianos solo del diente al labio, que estemos diciendo yo soy creyente, aleluya, pero vivo vidas desordenadas. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Sardis, una iglesia en movimiento, una iglesia con eventos. Traigamos piñatas para los niños, vamos allá arriba a la cancha una vez al mes y las hacemos piñatas, les damos juguetes, traemos jornadas médicas, visuales, y la gente llega así, llega, y le servimos de bendición, pero solo somos una iglesia en movimiento. Pero muchos cristianos, eso nos ha llevado a vivir la vida como nosotros queremos y no como Dios manda. Y por eso es que en la sociedad vemos, oiga bien, y no nos vamos a meter en la sociedad secular, en la sociedad cristiana, hogares disfuncionales, hogares destruidos, hogares sin temor a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que ser cristiano solo es un título, que ser cristiano es porque mi papá me lleva a la iglesia, mas ser cristiano es ser un verdadero discípulo del Señor. Y dice que están para morir. Se refiere a la importancia de lograr la estabilidad y la constancia que dice en el servicio a Dios. Oiga bien, se refiere a la importancia de lograr la estabilidad y la constancia en el servicio a Dios. No al hombre. Porque hay unos hermanos que van hasta cayéndose a servir, pero para que lo vea ¿quién? El hombre. Para que me vea el pastor, para que me vea el líder. No, hermano. Yo voy a servir ¿para quién? Para Dios. Porque Él es el que me va a premiar, porque Él es el que me va a bendecir, Él es el que va a sacar mi vida de la aflicción. Entonces, la iglesia de Sardis nos dice que el que se merece toda la honra y la gloria es Dios, no el hombre.
es Dios. Dice que estaban a punto de morir por falta de una vida espiritual verdadera. El Señor expresa el motivo: porque no he hallado tus obras cumplidas o llenas a los ojos del Señor. No he hallado tus obras cumplidas o buenas delante de Dios. Pero para que mis obras sean cumplidas y buenas, delante de Dios, ¿qué tengo que ser? ¿Evangélico? ¿Cristiano? ¿Creyente? ¿O discípulo? Tenemos que ser discípulos de Cristo. Porque un verdadero discípulo hace lo que su maestro le enseña. Un verdadero discípulo es aquel que no pone su mirada en el hombre, sino que la pone en Dios. Un verdadero discípulo es aquel, oiga bien, que siempre hace lo que le ordena, porque es alguien que tiene humildad, porque es alguien que vive de acuerdo a las instrucciones que le dan. Entonces, ¿dónde está mi instrucción? En la Biblia. Como dije mucho, en el librito que ustedes tienen. Pues este librito tiene poder para cambiar, para transformar, para sanar corazones, para dar vida eterna. Entonces, después que nos dice, tienen que tener buenas obras, después que nos digo que tenemos que estar velando, hoy nos dice que tenemos que ser discípulos de Jesús. Y ahí vamos a ir a Juan 8, 31 y 32, ahí va a aparecer. Juan, lo vamos a buscar. Vamos a tratar la manera de poder llevar completa la tercera parte, aunque salgamos como a la 1 de la tarde. Así que, amén. No, hermano, tengo que ir a hacer las sopas de frijoles. Juan, capítulo, ¿qué le dije? 8. Y dice la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos, que dice que habían creído en él. ¿Quiénes eran esos judíos? Los discípulos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente, ¿qué dice? Mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Por qué dice la verdad los hará libres? ¿Libres de qué? De los rudimentos, de las tradiciones, de la costumbre judía. Dice en el 33, le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Porque estaban atados, hermano. Porque estaban esperando al Mesías que ya estaba ahí. Y no vieron con los ojos espirituales al Señor. Entonces, un verdadero discípulo, oiga bien, dice que es una persona que vive continuamente según la palabra de Dios. ¿Quiénes vivimos según la palabra de Dios? Que levante la mano al que vive abajo. Solo puntos hemos pedido. ¿Ah? Entonces, un discípulo es alguien abnegado. Un discípulo es aquel
Oiga bien, que vive según la palabra de Dios. Entonces, un discípulo dice que es una persona de compromiso. ¿Pero de compromiso para quién? Para Dios, no para los hombres, hermano. Mi compromiso está con quién? Con Dios. Cuando usted se casó, ¿su compromiso con quién era? ¿Con su esposa o con la familia de su esposa? ¿Y el hermano? ¿Con el esposo o con la familia de su esposo? Su compromiso era con su cónyuge, no con los de afuera. Pues así es nosotros. ¿Nuestro compromiso quién es? ¿Con quién es? ¿Con el pastor? ¿Con el líder? ¿Con el encargado de la obra? No, es con Dios. Entonces, ¿yo estoy casado con quién? Con Dios. Entonces mi compromiso es con Él. También un discípulo, oiga bien, es una persona disciplinada. Y la disciplina que trae en la vida de un ser humano, orden. Así como mis hermanos que se dedican aquí, para ser un buen boxeador, ¿qué se requiere? Disciplina. Para ser un buen estudiante, ¿qué se requiere? Disciplina. Para ser un buen padre, ¿de qué se requiere? De disciplina. Sí, pastor, mira, yo como le doy a los bichos. No es de esa disciplina. La disciplina es que yo ordene mi vida, que yo ordene mis finanzas, que yo ordene mi manera de actuar. Y mire lo que es un discípulo. Son personas confiadas en Dios. No es lo que tengo, hermano. No es la cuenta del banco que tengo con $100,000. Pero en el banco quizás de mi casa como que juego con el niño. No, hermano. Un discípulo es una persona que confía plenamente en Dios. Y en esta semana dijimos el día jueves que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero para vivir esa promesa, yo tengo que creer en esa promesa y ser parte de ese redil del Señor. Pero muchos, una calcomanía, pero ¡ay, mi pastor! Y la pego en la puerta, ¿va? Y cuando la gente, en mi casa, sin ventanas, sin vidrio, con la casa toda chuca que nunca le he pintado, y si así está mi casa, ¿cómo estará mi corazón? Oiga bien, iglesia, porque el reflejo que la gente ve en nuestro exterior es el reflejo de mi interior. Y si yo soy un verdadero hijo de Dios, si tengo limpia mi vida y ordenada mi vida, ¿cómo va a estar mi casa? Ordenada y limpia. Y a veces muchos tenemos la casa bien limpita, bien agradable, y por dentro estamos sucios. Entonces, Dios nos dice que un verdadero discípulo está confiado en Dios. Un discípulo es una persona que confía su vida completamente ¿a quién? A Dios. Sí, gloria a Dios, porque Dios le ha dado la bendición que usted tiene. Pero yo no me puedo confiar en las riquezas, porque las riquezas terrenales mueren. Y como lo he dicho muchas veces, mire, si hago 10,000 pesos que usted lo tiene en una cuenta, hoy se los pueden quitar. Hoy se los pueden llevar. Hoy le hablan y le dicen, necesitamos tanto, si es que lo sentimos mucho. Si no, se muere. Y la confianza que había en el dinero se acabó. Pero cuando nosotros confiamos verdaderamente en aquel que nos ha llamado, en aquel que nos salvó, en aquel que nos amó, puede ser un buen discípulo del Señor. Y dice Mateo 6:24, que dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro.
que dice, no poder servir a Dios y a las riquezas. No puedo servirle a Dios ahora y después irle a servir al mundo. Como muchos de nosotros, muchos creyentes, venimos a la iglesia, servimos, estamos en la iglesia todo el domingo, y ¿cómo nos comportamos? Como angelitos. Pero ya el lunes que entramos al trabajo, ¿cómo le servimos? ¿Cómo andamos? Como diablitos. ¿Por qué? Porque le estamos sirviendo a los dos. Y no le puedo servir bien ni al uno ni al otro. Entonces Dios nos dice que un verdadero discípulo es una persona que confía plenamente en ¿quién? En el Señor. Y dice completamente, hermano, no dice a medias, es completamente. Número 3, un verdadero discípulo es uno que vive una relación fructífera. ¿Con quién? Con Jesús. Y si yo estoy caminando de la mano de Dios, si yo estoy haciendo lo bueno y recto delante de Dios, si yo estoy cuidando mi cristianismo, si yo no me estoy dejando embelezar por los bienes materiales, si mi visión no está en las cosas de la tierra, sino que está en las cosas de arriba, si mi corazón yo lo estoy guardando para Dios, si estoy luchando todos los días por vivir para Dios, por decirle no a la tentación, si estoy usando esa palabra que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo cuando le dijo, huye de las pasiones juveniles, y yo sigo luchando la buena batalla de la fe, ¿creen que Dios me va a desamparar? ¿Creen que Dios me va a dejar? No, mi hermano. Dice que un discípulo es uno que vive una relación fructífera. ¿Con quién? Con Dios. Y si yo tengo una buena relación con Dios, ¿creen que Dios me va a dar escasez? De la única forma que Dios me podría dar una escasez es para pulirme y darme mejor bendición más adelante. Y si no te claro el ejemplo de Job. Job era alguien que tenía dinero. Oiga, y según la historia, según la palabra de Dios, Job era alguien que tenía costumbres religiosas. Porque ¿qué dice? Que cada vez que sus hijos tenían banquetes, ¿qué hacía Job? Hacía sacrificios y oraciones. Decía, por si mis hijos han blasfemado el nombre de Dios. ¿Y qué le pasó a Job? Le pasó, pero un terremoto, un maremoto, un tsunami, y pues se quedó sin nada. Pero al final de la jornada, ¿qué le dijo a Job? Le duplicó, triplicó todo lo que él tenía. Esta es la única forma que Dios puede mandar una prueba. Y dice Juan 15, de 4 al 5. Permaneced en mí. Que dice, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, que dice, si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Y cómo estaba la iglesia en Sardis? Muerta, en movimiento, en evento, pero espiritualmente muerta, sin una vida espiritual. Entonces, un discípulo es alguien, oiga bien, que vive una relación fructífera. Entonces, dice Dios, por sus frutos los conoceréis. Entonces, si yo soy un verdadero discípulo, ¿qué es lo que va a ver la gente en mí? Buenos frutos. Y esos frutos van a hacer que aquellos que están a mi alrededor quieran seguir a quién, a mí, no, a Jesús, al Rey de Reyes, al que nos amó en la cruz del Calvario, al que nos dio vida cuando nosotros no valíamos nada.
¿Por qué va a ver la gente? Va a haber buenos frutos en nosotros. Pero ¿qué ve la gente muchas veces en los cristianos? Debilidad, problemas. Ahí andamos nosotros prestándole a los incrédulos. Muchos creyentes haciendo, hey, nos dan $1 para el pasaje. Que no cristianos. Y que no decir que tu Cristo vive, pues. Pero ¿qué es lo que pasa, iglesia? No estamos en la vida del rey, sino que estamos, como dicen, vagando por el mundo, sin ton ni son. Dice que muchos creyentes somos como el tamo que arrebata el viento de un lado. Andamos bailando el vals, pues, con el Señor y con el mundo. Viento de vals, ahí andamos los creyentes. Entonces, por eso no me funciona el cristianismo. No funciona, y oiga bien, no es que Cristo no funcione. Yo no dejo que Cristo funcione en mi vida. Número 4. Un discípulo es uno que está comprometido con un amor incondicional y de sacrificio por otros. Oiga bien, léalo. Un discípulo es uno que está, que dice, comprometido con un amor incondicional. ¿Y quién es el que nos da ese amor? Dios, Señor. Por eso ya en Corintios dice que el amor todo lo soporta. Entonces, cuando yo soy un discípulo, no me importa lo que me digan, no me importa los desprecios que me hagan. ¿Por qué? Porque no me los están haciendo a mí. ¿A quién se los están haciendo? A Dios. Todos los desprecios que su familia le hace porque se ha hecho cristiano, no se los hacen a usted. ¿A quién se los hacen? A Dios. Y con Él se van a ver la cara. Mientras tanto, nosotros les vamos a seguir, oiga bien, demostrando que estamos comprometidos con un amor incondicional. ¿Para quién? Para Dios. No para el mundo. Porque el mundo, hermano, hoy le dan un abrazo, pero ¿cuántos hemos visto esa imagen que alguien lo está abrazando, pero en esta mano que tiene? Un puñal, que lo está apuñalando? ¿Por qué? Porque el mundo es traicionero, hermano. Porque el mundo o el enemigo va a ocupar sus artimañas. ¿Para qué? Para abrazarle, para abrirle puertas, para llevarlo a una bendición externa, pero tarde más que temprano se lo va a cobrar. ¿Cómo va a creer que de alguien de la nada le va a aparecer y le va a decir, ¿qué tal? ¿Cómo estaba, hermano? Y se filtra en la iglesia, pongamos un negocio, sea usted mi socio. Y usted dice, si yo ni 5 tengo, no importa, yo voy a poner el capital y usted lo administra. Pero como usted no es un verdadero discípulo, le voy a entrar, dice usted. Gracias, Señor, porque me lo mandaste. ¿Cómo que te lo mandé? Dice el Señor. Y usted viene y se mete y pone en una tienda y le dicen a usted, pero vamos a vender cerveza. ¿Y usted qué dice? Bueno, yo no voy a vender la cerveza, mi socio es el que la va a vender. Y sí, porque es que nosotros, como dije, que el cristiano es también animada, como dijo el hermano. Pero esas no son las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque las bendiciones de Dios no van en contra de la vida del ser humano, sino que van siempre en beneficio de Dios. Y dice Juan 13, 34, 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que dice que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Entonces, ¿cuántos de nosotros no le estamos demostrando un verdadero perdón a las personas? ¿A que se nos ofendió, pastor? Perdóname. Él allá anda bien feliz y ahora anda con un gran nudo en el corazón, ¿verdad? Y el que me hizo mal allá anda bien alegre. Y yo que tengo a Cristo, ¿cómo ando? Cada vez que lo veo, me amargo, pastor.
Mire, si yo quisiera agarrarlo, pastor, y echarlo en una olla con ácido y meterle el dedo. Y te dice, un mandamiento nuevo os doy, que nos améis unos. Mire, no importa lo que le hayan hecho, aprenda a perdonar. No deje que el rencor o el odio dañe su corazón, dañe su relación con Dios. ¿Por qué? Porque un verdadero discípulo, oiga bien, es el que aprende a superar todos los obstáculos, desprecios que hacen las personas a través de ¿qué? Del amor. Y dice, en esto conocerán todos los que soy mis discípulos, si tuvieran amor los unos los otros. Entonces, la iglesia de Sardis en esta mañana nos ha enseñado que Dios conoce todas las obras, sean buenas o sean malas. Que Dios nos manda a que velemos nuestro cristianismo, que estemos atentos. Y Dios nos manda, oiga bien, para que no caigamos en un enfriamiento espiritual, para que no nos dejemos llevar por la autosuficiencia del ser humano, que seamos verdaderos discípulos de Jesús. Si yo soy un verdadero discípulo de Jesús, voy a cuidar este templo y morada del Espíritu Santo. Un discípulo tiene responsabilidades. Un discípulo necesita tomar decisiones fuertes y hacer lo que Jesús haría. Número 2, las decisiones no deben ser respuestas emocionales al Evangelio, sino una actitud que involucra voluntad. Y número 3, un discípulo deberá someterse a sí mismo a sus autoridades espirituales sin ningún temor. ¿Y quién es mi autoridad? La palabra de Dios. No es el hombre, no. Mi autoridad no es el hombre, porque a veces le tengo más miedo al hombre, le tengo más miedo al pastor que a Dios, ¿o no? Y cuando dice ahí que debe someterse a sus autoridades espirituales, sí, yo tengo que viajar por la visión de ¿quién? Del pastor en la iglesia donde me congrego. Ahí sí, pero verdaderamente, oiga bien, al que le debo todo el honor y toda la gloria es a Dios. Y a través de su palabra, usted y yo vamos a llegar a ser ¿qué? Buenos discípulos. Como hemos aprendido en esta mañana, solo Dios puede restaurar nuestras vidas. Solo Dios puede darnos las herramientas para que no caigamos, oiga bien, en un estado muerto delante de Dios. Porque cuando yo vivo para Dios, al final de la jornada seré premiado con vestiduras blancas, como se lo dijo a la iglesia de Sardis. Porque recuerden que solo en Cristo somos más que vencedores. Denle un buen aplauso al Señor de esta mañana. Amado hermano, si quieres aceptar a Jesús como tu único Salvador personal, te invitamos a repetir la siguiente oración. Señor Jesús, reconozco que he pecado contra ti, debido a que perdones todos mis pecados. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz, resucitando al tercer día para lavar mis pecados y sanar todas mis heridas. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida y abro las puertas de mi corazón para que tú me transformes. Yo confieso que tú eres Dios y te acepto en mi vida como Salvador personal. Lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si repetiste esta oración, te invitamos a que te congregues a la iglesia cristiana más cercana o busque ayuda con algún amigo o familiar que sea creyente y te pueda orientar en esta nueva etapa de tu vida. Felicidades, has tomado la mejor decisión.